¿Quién? ¿Quieres un whisky? Sí, se puede, sí. ¿Estás de fiesta? ¿No? Sí, no, estoy huevadote. Ya vamos aquí, Elisa y yo, en el grupo. Han sido como 5 o 6 cuadras de odiar a todos. Los odiamos. Es que la gente no nos merece. Hoy, 6 de octubre de 2013, vamos a tener un muy bonito programa conducido por la doctora Elisa Aguilar Salazar, que nos va a hablar acerca de la reforma energética. ¿Para qué nos sirve ahí? ¿Para qué? O sea, piensan que ahorita es cuando se necesita, porque en otros países lo requieren, en Estados Unidos lo requiere y lo va a seguir requiriendo, pero también Estados Unidos va a llegar un momento en que va a crear otras fuentes de energía. Estados Unidos depende mucho de otros países, no solo de México, del petróleo de otros países, eso lo sabemos. Gracias. Es difícil hablar de esto, ¿no? Es un tema muy difícil, ¿eh? Ya no hay que quedarnos en el pasado, pero tampoco podemos olvidarnos del pasado, porque el pasado, Claro. o sea, no, o sea, Nos explica. nos explica por qué están pasando las cosas que suceden ahorita. Claro. Sí, porque Pemex está diciendo, yo decido. ¿No? Por eso dice, a ver, el dueño del petróleo no es Pemex, es de todos los mexicanos y podemos decidir. Cuando hablamos de los derechos fundamentales de los pueblos y de las comunidades indígenas en la reforma energética, se plantea la pregunta, ¿cómo va a reivindicar en términos de indemnización a los pueblos originarios, quienes tienen el derecho por ser originarios, dueños de la tierra? ¿Cómo en esta reforma se plantea indemnizarlos a los pueblos originarios, indígenas? Son antes del Estado y tienen mayor derecho. Dice, son anteriores al Estado, primero en tiempo, primero en derecho. Acuérdense de esa máxima del derecho, eso yo lo anoté. Claro. Así que primero el tiempo, Primero en derecho. primero en derecho. Y lo mismo es para ellos, ¿no? Parece que esta reforma que se plantea es parte de la revolución de los ricos, ¿no? Haciendo también alusión Al libro de al Carlos libro Tello. de Carlos Tello. Y bueno, hay muchas cosas. Muy bien. A ver, vamos por las más sencillas. Por las más sencillas. Boicotear a Televisa. Eso es Bueno, eso. eso no es necesario que nos lo digan, pero Bueno, bueno, no vamos a ver. Bueno, sí, yo ni tengo televisión. exactamente. Y aunque la tuviera no vería Sí. nada más. Pero no vamos a ver. Eso no es relevante. Vamos a ponernos un listón. Listo. Tricolor Tricolor como símbolo de la de resistencia. la resistencia, ¿no? Y en desacuerdo también. Sí. En desacuerdo con esta reforma. Digamos Con que la reforma contra la reforma. entonces, digamos que hasta ahí seguimos estando en el plano testimonial, gestos que si son importantes no son relevantes, en el sentido de que lo relevante es, por ejemplo, uno de los puntos será muy interesante, si vemos injusticia en el aumento de las tarifas. Si vemos que nos aumentan los impuestos pues en nuestras contribuciones, en el pago de nuestras contribuciones, tenemos que crear consensos. Ajá.
Para hacer amparos colectivos. Para hacer amparos colectivos, que eso sí es posible, ¿no? Eso sí se puede hacer. Sí. Nada más que mucha gente. Sí, vecina, pues Mucha no. a mucha gente le da flojera. Sí. Pero yo creo que si lo hacemos colectivo puede tener un impacto muy Claro. fuerte. Podemos conseguir muchas cosas. Claro. Por favor. Otro de los puntos de la resistencia civil pacífica es que se enviara a los presidentes de las compañías extranjeras un documento en el que se les dirá, a ver, el petróleo es de los mexicanos. Así es que el negocio que tú hagas con un gobierno valdrá mientras esté ese gobierno, pero no vale para el pueblo mexicano. Así es que te la vamos a echar para atrás apenas podamos. Así es que no creas que estás creando derecho. Ajá. No hay, Y dinos cómo se asemeja esta medida a... Sí, recordemos que esto se asemeja en la actitud de resistencia y de defensa de la nación como aquella que hizo Benito Juárez en tiempos de la intervención francesa, que envió a todos los países extranjeros un documento en el que decía: lo que se negocie con el gobierno interventor, ¿cómo se dice? Intervencionista de Maximiliano, no vale en el momento en que nosotros, en este caso Benito Juárez, retomemos el poder. Es decir, rescatemos a la nación, rescatemos el gobierno. ¿Cómo fue? Así fue, y ahí comenzó, es otra historia, pero es advertirle al mundo. No están hablando con el pueblo. Y como no están hablando con el pueblo, sus papelitos no sirven de nada. Bueno, pero plantean contratos, concesiones, pues a muchos años, a muchísimos años. Ahorita lo que mencionabas sobre que no se va a reconocer, bueno, tú sabes que es un contrato, lo tienes que reconocer, ¿no? Sí. No puedes decir, y esto tiene un nombre, ¿no? No Claro, puedes decir, hay derecho internacional, estoy de acuerdo. O sea, sí, no nos podemos olvidar del derecho internacional y de otras cuestiones legales, a fin de cuentas legales, ¿no? Sí. O sea, si tú Buenas tardes. Si tú celebras un contrato con otra persona, Pero yo creo que por eso es no puedes de repente decir, a menos que yo te mande un papel y te diga. Es decir, yo creo que estos documentos que se van a enviar a las compañías extranjeras es precisamente para crear un precedente y poder tirar un acuerdo en el momento que sea preciso. No va a ser fácil. No tenemos, tampoco pensemos que es algo imposible, o sea, como nos dijo, tenemos que, o sea, si se lleva a cabo, vamos a tener que estar vigilando qué es lo que están haciendo, tenemos que revisar esos contratos, cuáles son los términos, tenemos que estudiarlos. Sí. No solamente para conocer, sino para evitar. Ya llegó, perdón, llegó algo mucho más importante que la reforma energética, que es nuestra lasaña. No es cierto. No. José, soy, también es energía. Mira qué delicia. Muchas gracias, José. ¿Quieres queso para empezar? Sí, por favor.